pasa, después los voy... Hay alguien que está tratando de entrar y no puede, Hilda. No sé si le quieren dar instrucción a ella. A ver. Ahí se lo mandé otra vez. Bueno, cuando dijimos, yo les había hablado de la ictericia fisiológica, que es la ictericia que está dentro de los parámetros normales, ¿sí? Esa ictericia fisiológica que no necesita, no requiere ningún otro tipo de tratamiento especial, ¿sí? Igual, yo para continuar, lo que quería era explicarles cuáles son las zonas que nosotros tenemos que observar en un bebé que está amarillito, ¿sí? La frente, el abdomen, la punta de la nariz, las orejitas a veces, ¿sí? También vamos a mirar las piernitas, pero lo principal es mirar al recién nacido siempre con luz solar para que se pueda distinguir bien si está de color ictérico o no. Y una de las técnicas para nosotros ver si realmente la bilirrubina está en valores elevados, no sé si ustedes pueden ver la piernita de mi muñeco, ¿lo ven? Sí. Bueno, es hacer esto. No es un pellizco, sino es como que estiráramos la piel así, ¿sí? De esta forma, si vemos que cuando estiramos la piel, en vez de ponerse blanco, ¿sí? se pone amarillito, eso quiere decir que la ictericia de este bebé puede estar bastante elevada. Esto es una técnica de valoración que nos permite saber si requiere un control más estricto y un control de laboratorio. En la actualidad existen unos dispositivos que se llaman BiliCheck. No sé si los vieron alguna vez. Son parecidas a las pistolitas estas que se usan para tomar la temperatura corporal, que se dispara una lucecita roja, ¿sí? Puede ser en la frente o el abdomen, y arroja un valor aproximado de bilirrubina directa, ¿sí? Capilar. Y a partir de esos valores, ¿sí? se ve si el bebé requiere internación y demás, ¿sí? En los hospitales más modernos utilizan este sistema, esta pistolita que se llama BiliCheck, que para la próxima voy a buscar una fotito para mostrárselas, ¿sí? Para no tener que pinchar todos los días al bebé, porque si no, una forma de verificar que el tratamiento de la luminoterapia es efectivo es a través de los controles sanguíneos, cada 24 horas, o sea que cada 24 horas al bebé hay que pincharlo, y en los casos más graves, a veces hasta 2 veces en el día. Entonces, para evitar este tipo de, se puede decir, de intervención traumática para el bebé, si tienen este dispositivo que se llama BiliCheck, le hacen un disparito en la frente, y ahí van viendo si va descendiendo o no la bilirrubina, ¿sí? ¿Qué les parece este sistema? Está buenísimo, profe. Sí, está bueno porque no se pincha tanto a los bebés con ese dispositivo. Bueno, acá está hablando de cuáles son las causas que ocasionan la ictericia patológica, ¿sí? Las causas principales pueden ser que, digamos, cuestiones metabólicas y después también otras cuestiones mecánicas. Cuando hablamos de cuestiones metabólicas, estábamos hablando de la absorción de los eritrocitos, porque si ustedes se acuerdan que yo la semana pasada les dije que el cefalomatoma, esto me parece que ya lo vimos, ¿sí? El cefalomatoma es una acumulación de sangre, ¿sí? Que supuestamente se tiene que absorber, que se absorbe a través del tejido, pero lo metaboliza el hígado, y cuando el hígado no llega a filtrar, digamos, esta acumulación de eritrocitos, se vuelve lo que nosotros conocemos como ictericia, o sea, se acumula en la piel y por eso la piel adquiere ese color amarillento. Y en los casos de mayor acumulación de bilirrubina, pueden observar en el bebé que en el globo ocular, en la parte blanca, se ve de color amarillo. Bueno, acá esto lo avanzo. Acá dice, ictericia asociada a la lactancia materna.
Uno de los factores por el cual también un bebé puede llegar a tener hiperbilirrubinemia es por la mala ingesta, ¿sí? Mala ingesta porque, por ejemplo, se duerme en el pecho de la mamá, ¿sí? Porque hay bebés que la mamá lo pone al pecho, ¿sí? Empieza, da dos chupaditas, se duerme y quedó ahí. Y mueve un poquitito la boca y la mamá piensa que está tomando, ¿sí? Entonces ese bebé, en vez de comer, duerme, no se alimenta bien y por ende no puede hacer bien su excreción y metabolización, y ocurre también la ictericia por baja ingesta, ¿sí? Una forma digamos, de prevenir esto es que cuando nosotros hagamos puericultura con la mamá, es que le digamos que no deje que el bebé se duerma en el pecho, porque algunas mamás utilizan su pecho como chupete para que el bebé se duerma y lo dejan, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que el bebé se duerme, ¿sí? Cada vez que le acerquen la teta, se va a dormir y no va a comer. Entonces lo que le vamos a pedir a esa mamá es que durante la lactancia mantenga despierto al bebé. ¿Todo esto para qué? Para prevenir la ictericia que está asociada a la lactancia materna. Y en caso, otra causa es esta, otra que está más o menos relacionada, tiene que ver también con la poca producción de leche humana. No es muy frecuente, pero a veces ocurre que hay mamás que tienen muy baja de producción de leche. O también hay mamás que no quieren darle la teta a su bebé, ¿sí? Que prefieren darle complemento, y entonces no lo ponen al pecho, y a veces ese bebé, para que le den una leche maternizada, y bueno, eso también disminuye la ingesta. Eso es una de las causas, aunque no lo crean. Después hay otras circunstancias como factores medicamentosos, ¿sí? Que hacen que disminuya la producción de leche. Entonces, en ese caso, sí se debe complementar, ¿sí? Para que el bebé esté bien hidratado y bien nutrido y pueda metabolizar todo, digamos, lo necesario y no haya acumulación de bilirrubina sérica en su organismo. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Tengo una Bueno, consulta. sí. ¿Cómo se evalúa si el bebé está tomando suficiente leche porque empieza a bajar de peso Y uno o de por la esos, sí, uno de esos, digamos, se podría decir síntomas de que el bebé tiene poca ingesta es la disminución del peso. Hay que tener en cuenta que en las primeras 24 y 48 horas de vida, el bebé puede llegar a bajar hasta un 10% de su peso de nacimiento, y eso está dentro de los parámetros tolerables. En los días posteriores, el bebé tiene que comenzar a aumentar. Entonces, si el bebé en determinado día de nacido, ¿no? Supongamos, tenemos un bebé de 3 kilos, ¿no? Nació hoy. En 48 horas lo volvemos a pesar y pesa 2 kilos 800. ¿Se puede decir que bajó más o menos el 10% de su peso? Hagan la cuenta. Para saber si está dentro del peso. el 10%? ¿Cuánto pesaba al nacer? Sí, Disculpa. ¿Cuánto pesó al nacer? 3 kilos. Y el 10% sería 2 kilos 700. Sí. Entonces, ¿ese bebé está dentro del peso esperado en las 48 horas? Si pesa menos de 2 kilos 700, si está dentro de 2 kilos 700 y 3 o más, está bien. Sí, Si tiene menos de 2 kilos exactamente. 700, Sí. menos, está Entonces, bajando de peso. ahí nosotros sabemos que está dentro de, digamos, está dentro del rango en el que tiene que bajar el peso. O sea, dentro de las 48 horas, todos los recién nacidos bajan un 10% de su peso de nacimiento. Ahora, después de esas 48 horas, el bebé tiene que ir en progreso, ¿sí? En incremento de peso. El bebé en su primer mes de vida puede llegar a subir 1 kilo o más, ¿sí? O digamos, un mínimo tolerable de 500 gramos,
¿sí? Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Si está por debajo de ese índice, estamos diciendo que ese bebé no tiene buena ingesta. Esa es una forma de corroborar si el bebé está comiendo bien o no, pero estamos hablando de un recién nacido sano, ¿no? Ahora, con un recién nacido prematuro, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer para ver cuántos mililitros consume es pedirle a la mamá que se saque leche, ¿sí? Y a temperatura ambiente darle ese volumen y ver cuánto toma ese bebé y si hace falta un poquitito más. ¿Sí? Esa es una forma. Es una forma de ver si el bebé, cuando tenemos dudas. Pero principalmente una de las formas de verificar si el bebé está ingiriendo de forma correcta o no, es ver el vigor de ese bebé. El bebé que está comiendo es un bebé que llora, que está activo, ¿sí? Que se mueve, que está coloradito, rosadito. Sin embargo, el bebé que no se está alimentando de forma correcta es un bebé muy difícil de despertar, muy difícil que se prenda el pecho, es un bebé que se duerme al pecho, ¿sí? O un bebé que vemos que no, digamos, no da, digamos, pie con bola con el tema de la succión, o sea, busca la teta y no la agarra y le cuesta, ¿sí? Después hay otras cuestiones físicas también que nosotros tenemos que valorar en la mamá, y esas son, por ejemplo, los pezones. Si la mamá preparó el pezón para la lactancia de su bebé, ¿sí? Si tiene un pezón armado, si tiene pezón umbilicado, porque el que tiene pezón umbilicado es muy difícil la lactancia para el bebé. Si tienen pezones planos, esa también es otra dificultad, que después lo vamos a ver eso, digamos, cuando veamos lactancia. Pero hay muchos factores que nosotros tenemos que valorar para saber cómo, o presumir cómo es la lactancia de ese bebé. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, profesora, entiende. ¿Sí? O sea, hay muchos conocimientos adicionales para analizar si un bebé está bien alimentado o no, pero principalmente es valorar la actividad de ese bebé. Cuánto tiempo está despierto, cuánto tiempo duerme, si llora, si está reactivo, ¿se entiende? Sí. Bueno, y volviendo a las causas de la hiperbilirrubinemia, hay otros factores que pueden llegar a producir esta enfermedad en los bebés, y son algunos problemas metabólicos. Por ejemplo, la enfermedad con olor de la orina con olor a jarabe de arce produce también ictericia en el recién nacido. La galactosemia también produce hiperbilirrubinemia, y después hay otras patologías como el hipotiroidismo en los recién nacidos que también hacen que el bebé se vea de color ictérico. Una particularidad de los bebés que tienen este tipo de problemas metabólicos como el hipotiroidismo es que el bebé ese va a tener casi toda su vida ese color, ¿sí? Que es un color medio amarillento terroso, y digamos va a tener características especiales y va a necesitar medicación de por vida, y es probable que también tenga retraso madurativo y otros problemas. O sea que eso ya es algo, además de lo metabólico, es algo un poquitito más complejo que lo veremos en otro momento. Bueno, factores de riesgo, y acá está algo de lo que habíamos visto la semana pasada. La curva, ¿no?, de crecimiento, la tabla de percentilo. Dice que los valores de bilirrubina arriba del percentilo 95 en la curva de riesgos, o sea que, digamos, a los bebés que están por encima de esa curva en peso, digamos, son bebés de riesgo. Y los que están por encima de ese peso son los bebés de alto peso. Otro de los factores que puede llegar a producir hiperbilirrubinemia, que es uno de los que yo les había mencionado en la clase pasada, es la incompatibilidad sanguínea, ¿sí? Porque recuerden que en el primer embarazo, si la madre es negativa y el grupo y factor de su bebé es positiva y son incompatibles, ¿sí?
el sistema inmunológico de la mamá va a crear anticuerpos para combatir el otro grupo y factor que se podría decir invasor en su sistema, y en ese caso sería el grupo y factor del bebé. Lo que ocurre es que esto ocurre de una forma tan lenta que al primer bebé no le afectan estos anticuerpos. Sí existe la posibilidad de que este bebé tenga ictericia, ¿sí? Que, digamos, por esta, lo que le llaman la enfermedad hemolítica, ¿sí? Es probable, pero no al punto de que le pueda llegar a ocasionar la muerte. Entonces, en este caso de incompatibilidad sanguínea, es muy importante, digamos, saber cuál es el grupo y factor de la mamá, que si es negativa o es incompatible con el grupo sanguíneo de su bebé, que eso lo pueden saber a través del grupo y factor del padre también, o presumirlo, ¿sí? Posterior al nacimiento del bebé y corroborar el grupo y factor del bebé también. Por eso, en este caso, el grupo y factor se tiene que hacer de forma veloz en un laboratorio, el del bebé, para saber si es positivo o negativo, porque la mamá, dentro de las primeras 48 horas posterior al nacimiento de ese bebé, tiene que recibir la gamma globulina o el parto gamma. ¿Para qué? Para que ataque a esos anticuerpos creados por la incompatibilidad sanguínea, que en su segundo embarazo, ¿sí?, pueden llegar a matar al bebé, ¿sí? Ustedes habrán escuchado, y creo que esto, los que me tuvieron de profesora, en algún momento se los habré explicado. Otro factor, ¿sí?, que puede llegar a predisponer a la hiperbilirrubinemia es la prematurez. Inclusive a los prematuros, lo que suele suceder es que de forma preventiva comienza la luminoterapia. Por ejemplo, un bebé de 25 semanas de gestación, ¿sí?, con toda la protección correspondiente, protección ocular, de la fontanela y la protección genital que se utiliza, ¿sí?, además de los nylon, porque si es un prematuro extremo seguramente va a necesitar también humidificación del ambiente para que no se le requebraje la piel, porque su piel todavía no está madura del todo, y va a recibir fototerapia. Y dentro de los primeros controles de sangre ya se hace un control de bilirrubina sérica total, directa e indirecta, y de forma preventiva comienza la luminoterapia. Eso lo van a ver en las terapias intensivas neonatales, que van a ver al prematuro conectado al respirador, con el nylon, el humidificador, los anteojitos, ¿sí?, la protección genital de la fontanela, ¿sí?, y recibiendo luminoterapia, además de la fluidoterapia, que van a ser los PHP, y la nutrición parenteral y todo lo demás. Bueno, y como ya lo habíamos mencionado antes, también los cefalomatomas. Esos también pueden llegar a producir hiperbilirrubinemia, por esto que yo les decía de la absorción lenta de los eritrocitos. Bueno, la nutrición inadecuada, como ya la mencioné, y después acá aparece la raza oriental, porque, digamos, los bebés chinitos a veces nacen un poquitito amarillentos, pero no mucho. Igual, en las últimas generaciones de bebés chinos, yo no he visto bebés amarillitos. Sí, muy blanquitos, eso sí. Bueno, acá, otros factores de riesgo, dice, los bebés que están por debajo del percentilo 95 en la tabla de riesgo, después los recién nacidos con hermanos que tuvieron ictericia neonatal, o sea, el antecedente familiar puede llegar a predisponer al bebé, y los recién nacidos macrosómicos, o sea, los altos pesos, hijos de mamá diabética, también tienen predisposición a la hiperbilirrubinemia, y también la edad materna, o sea, las mayores de 25 años, tienen altas probabilidades de tener un bebé que tenga hiperbilirrubinemia. Y después hay una incidencia en los bebés de sexo masculino. O sea que la mayor cantidad de casos de hiperbilirrubinemia se da en los varoncitos.
Bueno, otros factores que son los mínimos de riesgo son la edad gestacional mayor a 41 semanas de gestación, pero les podría decir que esto es bastante frecuente, porque los bebés que les dicen que están, los bebés viejos o los bebés que están pasados de la semana 41, digamos, por haber estado retenidos ahí, sí suelen sufrir de ictericia, porque en las últimas semanas tienen como menos nutrientes y ya se están consumiendo sus reservas y más el estrés y todo lo demás produce la elevación de la bilirrubina. Bueno, y también otro factor que digamos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es el factor ambiental. Cuando las poblaciones viven a alturas muy elevadas, como al disminuir la presión atmosférica, hace que los glóbulos rojos, ¿sí? Y la acumulación de eritrocitos sea mayor de la normal, y por eso puede llegar a suceder que el bebé también se ponga amarillito. Después, otro factor es la nutrición, se puede decir, exclusiva con leche maternizada, o sea, la leche de fórmula. Por ahí la leche materna esto no lo produce, pero la leche de fórmula sí, ¿sí? Y bueno, y la raza negra también, digamos, tiene mayor predisposición a la ictericia neonatal, y me dirán, ¿cómo hacemos para observar a un bebé con ictericia y que es morenito? Se nota igual, ¿sí? Porque hay como se puede decir como un trasfondo amarillo, y también se puede observar en los ojitos especialmente, ¿sí? Bueno, y después, otro de los motivos que puede llegar a, digamos, ocasionar hiperbilirrubinemia es el alta posterior a las 72 horas, ¿sí? Bueno, hasta acá llego por ahora. A esto quiero que me pregunten si algo sobre la ictericia que no hayan entendido, ¿sí? Así continúo. Las escucho. Hilda no pudo entrar, no sé qué pasó. El antibiótico, profesora, que había dicho era la ceftriaxona. Ceftriaxona. Sí. Y Y la otra es la ceftazidime. Y después hay otra que se llama cefepime. Son todas cefalosporinas. Son todos cefocitina también, entonces. ¿Cefocitina puede ser? Sí, puede ser también, sí. Sí, sí, Porque sí. yo encontré esa, cefocitina. Sí. Ceftriaxona. Porque lo que sucede es que a medida que van pasando los años, cambian de cefalosporina. O sea, es como, ¿cómo les El explico? organismo se va adaptando. Son como modas. Son como modas. Una cosa así, no es... ¿sí? Y también debe ser un poquitito, tiene que ver la resistencia, ¿no? De las infecciones. Eso. Sí. Sí, como que se va adaptando, a la persona se van adaptando al tomar la medicación, el antibiótico ese, el organismo tiende a no hacerle efecto. Sí, sí, a ser resistente. Miren, acá, digamos, los hallazgos en la hiperbilirrubinemia, o sea, los cuadros graves, son los cuadros neurológicos que hasta les pueden llegar a producir convulsiones a un bebé si no recibe tratamiento para la ictericia. Hay cambios en el tono muscular. Lo que suele suceder es que el bebé por momentos está como hipertónico, como rígido, ¿sí? Esa es un agravante de esta enfermedad. Más las secuelas que ocasionan a largo plazo, como el retraso madurativo, después el problema de aprendizaje en la escuela y en los casos más graves, problemas motrices, ¿sí? Después, digamos, hay circunstancias asociadas a la hiperbilirrubinemia que no siempre son las más frecuentes, como porque yo les hablé del traumatismo del nacimiento, les hablé de la incompatibilidad sanguínea, les hablé del cefalomatoma,
¿sí? De la mala nutrición, esos son, se podría decir, causas naturales frecuentes, pero después hay otros que tienen que ver con agentes externos, como por ejemplo las infecciones, ¿sí? Las infecciones de otro tipo, tal vez una infección urinaria, una neumonía, ¿sí? O cualquier infección con un microorganismo externo que a través del contacto el bebé lo haya adquirido y se haya complicado. Eso también puede llegar a producir ictericia neonatal, ¿sí? Inclusive yo recuerdo en algún momento que había un bebé que le habían dado un té, sí creo que té de anís y se intoxicó y después se puso ictérico, ¿sí? Y por suerte sobrevivió ese bebé, pero estuvo muy mal, ¿sí? O sea, puede haber otras causas de la hiperbilirrubinemia. Bueno, esto sobre la COMS, que es lo que yo les comentaba sobre el grupo y factor, ¿sí? Para prevenir, ¿sí? Digamos, la hiperbilirrubinemia ocasionada por la incompatibilidad sanguínea. Ahora, ¿cómo es el tratamiento de la bilirrubinemia para la hiperbilirrubinemia? Es la luminoterapia. Supuestamente, una vez ingresado en el tratamiento, el bebé tiene que comer entre cada 2 horas o 3. ¿Sí? Si la bilirrubina está muy alta, se recomienda bastante ingesta, o sea, pecho y si es necesario complemento con leche maternizada, porque la idea es que ese bebé haga mucho pis y haga mucha caquita para que pueda eliminar la ictericia. Y después la exposición a la luz. Antiguamente se usaban los focos estos que eran los largos, que no me puedo acordar cómo se llaman ahora, los focos luminosos, fluorescentes, que le decían, Fluorescentes, ¿sí? sí. Esos tubos y después con la protección ocular, que después yo se los voy a mostrar en la clase que viene cómo la pueden hacer ustedes de forma artesanal, y también la protección genital, y había que tener mucho cuidado con que no se rompan esas lámparas y que no caigan vidrios sobre el bebé y que el bebé no se queme, o sea, la distancia que tenía que haber entre el foco y el bebé. Y también rotar al bebé para que no se queme, ¿sí? Y los bañitos cada 8 horas son un montón de cuidados. Bueno, en la actualidad existen otro tipo de dispositivos que son unas luces LED que vienen con luces blancas y unas luces azules, que son luces frías, y que se pueden poner a 15 centímetros del bebé, pero se recomienda que se coloquen a 45 centímetros del bebé sin producir ninguna lesión por quemadura, ¿sí? Y al ser una luz fría, no recalienta al bebé tampoco, ¿sí? Que eso es otro cuidado que hay que tener con el otro tipo de luminoterapia. Ahora, un cuidado de enfermería con respecto a la luminoterapia, que yo ya mencioné, bueno, es eso de vigilar la ingesta, ¿sí? Ver que la mamá le dé suficiente entre 15 y 20 minutos de cada pecho, que le haga provechito y si es necesario un complemento, ¿sí? Eso es uno de los cuidados de enfermería. Nosotros tenemos que registrar lo que ingresa en el bebé y lo que egresa, por eso también se pesan los pañales, ¿sí? Para hacer un balance hídrico. Ese es un cuidado de enfermería en el cuidado de la luminoterapia. Los bañitos por turno, ¿sí? El cambio de sábanas por turno, porque recuerden que también la bilirrubina se elimina a través del sudor. Y la protección ocular, que siempre la tenga puesta o vigilarla, ¿sí? Porque esas luces pueden llegar a dejar ciego al bebé. Es muy importante esos cuidados. Y también la protección genital para que no haya quemaduras de la piel en esa zona, ¿sí? Y la protección de la mollera. Son todos cuidados de enfermería. Y algo que nosotros tenemos que hacer también es registrar la cantidad de horas de exposición a la luz. Si nosotros nos sacamos una hora para darle de comer y cambiarle el pañal y hacerle el bañito, esa hora la tenemos que registrar, ¿sí? Porque es una hora menos de exposición. Y siempre recordarle a la mamá que cuanto más tiempo esté debajo de la lámpara, más rápido se va a ir a su casa. Bueno, ¿preguntas?
¿El antibiótico se da cuando ya está en caso grave, entonces? Sí, igual ahora después de esto, por eso quiero llegar a los tratamientos, porque el único tratamiento para la hiperbilirrubinemia no es la luminoterapia, sino que también hay tratamiento antibiótico en los casos los casos severos, ¿sí? Y también hay otro tratamiento, porque yo les hice investigar sobre la cefalosporina, pero hay otro tratamiento que se llama, que ahora quiero que lo investiguen para la próxima clase, que se llama sanguinotransfusión neonatal. Sí, lo leí, que es hacerles para que vaya cambiando la sangre para cuando es problemas de madre a hijo que tienen la misma Sí, cuando son sangre, incompatibles. incompatibles, Sí, le sí. hacen transfusiones de sangre. Sí, que lo que se Eso lo he hace leído. es retirar sangre del recién nacido al mismo volumen en el que ingresa sangre para el recién nacido. Mm, Se llaman sanguinotransfusión. ajá. Tiene Sí, que ser eso lo al había mismo leído. ritmo. Ahora casi ya no se hace, casi no se hace este tratamiento. Se usa en casos extremos. Y generalmente, por suerte, como se puede diagnosticar de forma precoz, si se tiene en cuenta esto que yo les decía, lo del grupo y factor de la mamá y el grupo factor del bebé, si hay un bebé que está en esta situación, ¿sí?, se lo interna de forma profiláctica, se lo agrupa, se le ve el grupo y factor, ¿sí? Y después le van a hacer la canalización umbilical a ese bebé, le van a hacer la canalización umbilical, y a través de la canalización umbilical van a poder hacer la sanguinotransfusión, que va a ser suministrar sangre a un ritmo muy lento y retirar sangre al mismo ritmo. Y es muy importante que sea al mismo ritmo, ¿para qué? Para que el bebé no sufra de un shock hipovolémico porque le sacaron más sangre de la que debían sacarle, ¿sí? O que le suministren más sangre de la que necesita. ¿Se entiende? Es algo medio complicado. Es muy importante mantener el ritmo de extracción y de infusión cuando se hace. Y se hace de forma manual. Y generalmente lo hacemos nosotros acompañados del médico. El médico extrae y uno infunde o al revés, uno extrae y el médico infunde. Lo hacemos entre los dos, ¿sí? La sangre que se retira se tiene que cuantificar y la sangre que ingresa también se tiene que cuantificar. Eso es la sanguinotransfusión. Ahora, en caso de que no se pueda canalizar el cordón umbilical, porque, digamos, el diagnóstico fue posterior, en ese caso, lo que se hace es extracción de forma manual, que puede ser a través de la canalización de una arteria, que no es recomendable porque tiene riesgos como la pérdida de miembros periféricos, y después se hace la infusión de glóbulos rojos a través de un acceso venoso periférico, que también lo tenemos que hacer al mismo ritmo que se extrae. O sea que cuando no hay no hay compatibilidad entre madre e hijo, siempre se tiene que hacer lo de las transfusiones o hay otro Para evitar estos tratamiento. casos graves, graves, lo que hay que hacer es primero el agrupamiento de la mamá y del bebé. O sea, mamá sabemos que es negativa, ni bien nace el bebé, las muestras de sangre de cordón tienen que ir a hemoterapia para saber si el bebé es positivo o negativo, y ahí se verá si es necesario tratamiento o no, ¿sí? Porque si el bebé es compatible con la mamá, no pasa nada. El tema es si es incompatible. ¿Se entiende? Sí, más o menos, profe. Es bastante complejo, ¿no? Es como un trabalengua. Igual yo creo que a este tema le tenemos que dedicar una clase especial, porque, digamos, esto es el tratamiento de la sanguinotransfusión, yo se los puedo explicar así, pero si no lo ven, no lo van a poder entender. Una ¿No? pregunta. Sí. Y en el segundo embarazo, porque usted lo había explicado allá cuando me recibí de enfermera, pero la verdad que no me acuerdo.
Sí. En el segundo embarazo, cuando los anticuerpos de la madre ya están formados, ¿cómo se hace en ese Bueno, caso? justamente para evitar que los anticuerpos dañen al próximo bebé, así nazca dentro de 3 años, sí, se debe administrar dentro de las 48 horas del nacido el bebé, y cuanto antes mejor, porque se recomienda que sea dentro de las 12 horas de nacido el bebé, el partogama o la gamma globulina, que se administra de forma intramuscular en la mamá. De esta Sí. forma se previene la muerte del, o digamos, algún problema que lo puede llevar a la muerte al futuro bebé, al segundo, por decirlo de alguna Y forma. siempre nace prematuro, ¿no? No, no siempre. Ah, No. Si se toman las precauciones y la mamá recibió el parto gamma, no pasa nada, ¿eh? ok. Porque esto es muy frecuente. Lo importante es que nosotros estemos atentos a esto del grupo y factor. Es muy importante que la enfermera de neonatología esté atenta al grupo y factor del bebé y Ujú. vigilando a ese bebé para saber cuáles son los pasos posteriores. Bueno, chicos, ¿se va a cortar? Sí. Ahora, en 15 minutos se graba esta clase y continuamos. Bueno. Ok, no, nos vemos en un rato.